estamos de regreso con su programa Voz para el Cambio. Muchísimas gracias por no abandonarnos, por acompañarnos en este día. Gracias también a todas las personas que están compartiendo con nosotros en el día de hoy a través del Facebook Live que transmite el programa. Así que gracias a todos por el favor de su sintonía. Por aquí tenemos que dice nuestro querido Aristóteles Poncerrate, dice buenos días al equipo de Voz para el Cambio y saluda muchas gracias por el saludo, y a Nicaulis Melo, a Paula Méndez y a Nicaulis Melo. Nuestro querido Alfonso Torres Ulloa, productor de este programa, habla y nos dice de que una educación en valores, en principios, con formación cultural, es el mejor camino para tener ciudadanos libres y comprometidos con el respeto a los demás, a la sociedad, que no basta con una educación estrictamente técnica, debe ser integral. Este comentario nos viene muy bien y va muy bien con lo que hablábamos antes, al principio del programa, y hablando sobre lo interesante que era el programa de inglés para toda la vida que ha iniciado para una vida mejor, el programa de inglés para una vida mejor que ha iniciado el Ministerio de Educación. Así que muchísimas gracias, don Alfonso, por acompañarnos y por... Hay otras más personas que están con nosotros en este día. El señor Zacarías Durán, que nos saluda. Muchísimas gracias. Y claro, estamos de regreso. Vamos a continuar con otros temas educativos. Adelante, Nicaulis. Bueno, ya que hemos tocado también concurso, este llamado a concurso de la UAS, mientras la UAS está llamando a concurso, entonces nosotros tenemos ya un concurso de oposición que ha culminado ya en lo que es tanto educación secundaria, inicial como primaria. Sin embargo, a partir de finalizar, cuando se supone que ya deberíamos, y luego de tener unos resultados, ya deberían estar ocupando unas plazas esos docentes, una plaza que en un momento cuando se hace el llamado a concurso, el mismo ministro dice que eran 19,000 y tantas plazas que se necesitaban a nivel nacional. Entonces, ahora nos llama la atención porque finalizado este concurso, ya más de 2 meses que ha finalizado, para el caso de algunos, porque por ejemplo los de inicial y primaria ya en diciembre habían culminado todo con todo su proceso, con la última parte que era la entrevista. Entonces, a más de 2 meses todavía no salen esos nombramientos. Nos llama la atención. ¿Por qué no salir si ellos mismos presentan, el mismo ministro presentó una cantidad de plaza? Entonces, ellos mismos dan el dato de que 29,000 y tantos docentes ya aprobaron el concurso. Entonces, ¿por qué no ocupar ya las plazas por esas personas que fueron ya y que lograron pasar este concurso de oposición? Y luego tuve estos otros elementos que salen, como por qué autoridades de tanto del partido, bueno, del partido y de educación, porque no es secreto que quienes ocupan las posiciones en las direcciones regionales y distritales son del área de educación, pero son los políticos. El criterio para hacer la selección de ellos lo hace el partido que está. Eso lo ha hecho cada uno de los gobiernos que han sucedido acá. Entonces, ¿por qué llamar esos docentes, esos postulantes que van a entrar ahora? ¿Por qué reunirse con ellos? ¿Por qué dialogar con ellos? Como si lo que no sé cuál fue la incidencia, todavía quisiera, si pudiera encontrar, ¿qué hicieron ellos para que los postulantes pudieran pasar este concurso? ¿Por qué decirle a los postulantes, ustedes no pasaron, no fueron ustedes como así por su competencia no más? O sea, nosotros tuvimos incidencia en ese proceso. ¿Por qué hacer ese llamado? ¿Por qué decirle esto? Y esto ya anda incluso en las redes, en medios también, porque tanto cuidado que hay que tener hoy en día, porque todo se cuela por todos los lados. Entonces, ¿por qué hacen eso con los postulantes? Y entonces ahí le dan la brecha a otros que tal vez no aprobaron el concurso, muchos otros porque
de 79,000 y tanto, me parece que casi 80 postulantes, pasó esa cantidad, entonces un gran grupo no aprobó. Entonces, con acciones como esta, ¿cuál es el mensaje a aquellas personas, tanto los que han aprobado, que a lo mejor tuvieron menos calificación, como aquellos que reprobaron? Porque si no es por mi competencia y ustedes tuvieron que ver, entonces yo fui afectada porque yo reprobé el concurso, porque tal vez no tuve la ayuda de alguno de ellos. Entonces son de los elementos también y de las situaciones que se están dando ahora en este proceso. Ya finalizando, entrando ya a finalizar marzo, se debería conocer la nominilla, porque la nominilla sale antes de que las personas llegue fin de mes y que las personas tengan el cobro y demás. Entonces, tampoco se tiene como eso. Las nominillas, por lo general, cuando concursos anteriores, cuando van a llegar esos docentes, entonces se envía la nominilla y ya la vemos ahí quienes ya llegan como en este mes y demás. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que se han como perdido en el camino. Entonces, con el concurso de oposición sí hay muchas situaciones, están haciendo manifestaciones y esas manifestaciones las están haciendo a nivel nacional, incluso frente al mismo Ministerio de Educación se han hecho. A nivel de las provincias están realizando acciones también porque por ese mismo tema de qué pasa, por qué no nombrarlo. Fíjate que ellos también tienen unos contratados. Cuando se dio la suspensión del uno, antes del concurso, los contratos, ¿verdad? Y tú puedes entender que los contratos, porque si tú me dices que necesito 19,000, hay 19,000 plazas para docentes, si tú me dices eso y no tenemos esos docentes, pues necesariamente hay que buscar una alternativa. Ok, vamos a contratar. Entonces, se hacen los contratos. Pero luego cuando se suspende el concurso, que se pospone por las situaciones que se suscitaron ahí, siguen los contratados, ok, que continúen, pero ya terminó el concurso. Ya hace un mes, 2 meses, más de 2 meses para algunos que ha finalizado y que unos resultados están ahí. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual todavía no se tiene eso? Y entonces eso hace que en las diferentes provincias y municipios pues hayan esas manifestaciones por parte de los postulantes, porque, por ejemplo, eso es lo más fácil. Tú vas a los centros educativos, tú no tienes ni siquiera que ir al distrito para saber cuántos contratados hay. Bueno, para saber cuántos contratados de manera real, porque en los centros educativos tú tienes esa posibilidad de tú saber cuántos contratados, cuántos maestros contratados existen. Y eso es lo que están ahí. No sabemos de ahí para allá lo que haya también por ahí escrito. Entonces, no hay razón por la cual en estos momentos esos docentes todavía no hayan sido designados, sobre todo porque habían unas plazas. Porque habían unas plazas. Si es que tienen que terminar el contrato, si es que hay ese tema con los contratados, pues también se le dice eso, y eso es válido, porque ajá, si están ahí, se hizo un contrato con ellos por 2 meses, por 3 meses, es una inversión de recursos realmente que se hace con ellos también. Entonces, ¿por qué no decir también las cosas así como de manera clara y buscar como la armonía en todo este proceso y no estarlo politizando, por lo menos más de lo que se debe? Porque vuelvo y te repito, en regionales y distritos sabemos que están educadores, pero que está ahí, el criterio para esto fue la política. Bien, son políticos, pero estos postulantes que van a un concurso que se supone que es transparente y que muchos lo han calificado de transparente, inclusive dirigentes del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional de ADP, han calificado este concurso de mucha transparencia. Entonces, una cosa tiene que ir de la mano con otra. Si ha sido tan transparente, no tienen por qué estar pasando esto. No hay razón por la cual los docentes no hayan sido designados, sobre todo porque fueron ellos mismos que dijeron que habían una plaza. Entonces, ellos lo que están es reclamando su plaza. Y qué mal que después de haber vivido un proceso, porque en este concurso fue incidentado en varios momentos, entonces después de vivir ese proceso y que ya son aprobados, también tener como que estar viviendo estas situaciones. Realmente es algo penoso, sobre todo porque estamos hablando de educación con todo lo que ello implica y todas las organizaciones y demás que tienen vida y que inciden en lo que es el Ministerio de Educación. Entonces, Paula, esa es como un poco la situación con el concurso. Y ahí sindicato también agregado a este proceso que ha salido al frente. Me llama un poco la atención porque el CEN no ha hecho o sea, las declaraciones que hacen desde el CEN como que se hace de manera individual. Tú tienes un dirigente que
te dice si el concurso es transparente, pero tienes otro dirigente que te dice no, está sucediendo tal o cual cosa, como si no hubiese un sentido común o lo mismo, ¿verdad? Hablar el mismo lenguaje todos los dirigentes. Y ahí hablando un chin de dirigente, Paula, sí tenemos en tema también de educación que se está, como nosotros decimos, calentando el asunto por los acuerdos que hay entre Minel y ADP y que no han sido cumplidos y que parte de ellos no se cumplen, inclusive por este mismo proceso tampoco ha sido cumplido. Entonces hay unos diálogos, está el mismo tema de ese aumento salarial, que siempre es un tema que está ahí, tanto con ministerio como con ADP. Y bueno, ya por ejemplo también en los medios y en las redes van saliendo esas notificaciones y ya como esa bulla de movilizaciones y de actividades que el sindicato está ya proyectando y que está elaborando y organizando para realizar. Sí, Paula. Ok, pues mira que hay muchas eh, necesidades de docentes. Yo espero que ahora se siga, que el MINER se organice, porque hay parte de los que están en las noticias, lo que vemos en las noticias, ahí por tu pueblo, por San Juan, veo en las noticias que hay necesidades, pero muy urgentes, de docentes. De hecho, hay un centro educativo en Arroyo Cano, San Juan, que cerró, porque eso es lo que está en la noticia, que de ayer, dice cerrado por falta de docentes. Y la gente se queja de que Sí. los docentes estaban contratados, cumplieron su contrato y simplemente abandonan a los niños. Eso es, Sí, eso hacen algunos, bueno, tú sabes, Arroyo Cano, que pertenece al municipio de Boichío, y entonces estamos hablando de zonas más lejanas. Entonces, con todo el ruido que se hace y con el tema de los docentes y los contratos, fíjate, hace un mes que se salió un comunicado donde salía el ministro diciendo que ya se iba a prescindir de los contratados y daba las gracias y demás. Sin embargo, hace un mes ya también que eso salió y los contratados también siguen estando como ahí. Entonces, se crea todo el ruido con el tema de los sí, mismos pero bueno, postulados. también hay que recordar que, como tú dijiste, el contratado adquirió un derecho por ese lapso de tiempo que dure ese contrato. Entonces, eso habría Sí, que ¿no? Y hay que entender también que, sí, claro, entender. y hay una inversión de recursos también ahí. Entonces, la zona de Arroyo Cano es bien un poco lejana, pues, con referencia a San Juan, si tú vas desde San Juan. Entonces, en esa zona que están así un poco más lejos, es donde hay más necesidades de docentes. Eh, Pero eso y es porque los realmente, docentes no quieren ir. bueno, realmente no sería, porque ahora mismo todo el mundo dice que va para los centros y cuando tú vas a postular, no, yo me voy a donde sea, pero sí cuando ya se está en el Queremos sistema, quedarnos en la escuela primaria de San Juan. ya cuando se está en el sistema y si todavía si tú vas desde San Juan allá a Arroyo Cano, por el mismo tema incluso de transporte, la carretera, la lejanía, ya tú tienes 2 años, 3 años, tú quieres ya que te muevan, tú tienes 3 años viajando desde acá, desde San Juan hacia allá, tú realmente quieres que te muevan, pero nos pasa mucho en esas zonas que están un poco más lejanas y las que están rural aisladas, esas son las difíciles. Aquí hay centros educativos que están en zonas rurales bien aisladas, que tú puedes contar con los dedos de la mano los días que han tenido de docencia. Tú lo puedes contar. Entonces, realmente están esas necesidades y debería ser. Tú sabes que nos pasa mucho también con el tema de los conserjes en los centros educativos. Tú tienes ese personal de apoyo y cuando tú vas allá a ese centro educativo que está a 30 kilómetros, 40 kilómetros, allá en lo último, y tú vas, y entonces tú encuentras el docente a veces limpiando, preparando, porque llega alimento crudo, preparando leche, preparando tal cosa, o te dice, no, la mamá de tal estudiante que nos ayuda, o dos madres nos ayudan, entonces tú dices, ¿por qué no se gestiona entonces? Profe, ¿por qué no lo llevan entonces los documentos de estas personas para que sean nombrados como conserjes mismo en su comunidad? Entonces, igual tienes el tema, sí, lo hemos llevado cuando tú vas
pero ¿y por qué no se puede hacer eso? Ah, no, es que ya en nómina ahí hay conserjes, pero los conserjes tú no sabes dónde están. Pero ya la nómina te tienen ahí tus 3, tus 4, tus 5 conserjes, personal de apoyo de ese centro educativo, y no hay entonces cómo entrar otros. Realmente en educación es un tema difícil, pero todavía tú te encuentras con esas realidades. Esos son temas de gestión de las direcciones de los centros. Cuando tú vas, Paula, en verdad, tú vas y vas a nómina, no hay como, es que por ese centro deberían haber 3 conserjes y la nómina tiene 5, tiene 6, pero no hay uno en el centro educativo, no hay uno. Tiene que ayudar la madre de aquel estudiante. Por Tú eso te encuentras maestros que sí son los que tienen que barrer su centro y limpiar antes de empezar a la docencia. Son temas de gestión. A veces todo se lo ponemos al ministro y todo se lo ponemos, pero esos son temas de gestión del centro. Yo voy a ver si hacia mí como directora me van a venir que dónde está, el que esté aquí es el que va a cobrar. Y yo necesito la gente que esté aquí. Uno, a veces lo decimos como un poco así, pero en la realidad es un poco difícil por el tema político, Paula, por el tema político, pero es un poco difícil. Mira, por el tema político que sea, pero si tú quieres ayudar, tú deberías ayudar. Claro, claro. Que trabajen. Claro, hay parte que tú puedes hacer y que tú puedes incidir y que tú empujas, pero hay otras que escapan a tus manos, porque dime, ¿cómo hace Nicauli que lo nombren? Son estos, ¿cómo haces tú que lo nombren? Tú puedes empujar y tú puedes hacer la diligencia, la gestión, hasta la denuncia, porque las denuncias se hacen también, pero igual está ese otro tema y esa otra parte que no sé cuándo es que la vamos a sacar del tema de educación, penosamente. Pues mira, lo que se llama gestión de centros educativos y la responsabilidad que tienen los directores es muy fuerte, porque en ocasiones los docentes podemos tener todas las competencias, podemos tener todas las ganas, y en función de cómo el director guía los procesos, motiva al personal, gestiona los recursos, ese centro va bien o mal. Claro. Y, claro, es así. y eso se observa, por ejemplo, en los centros que son dirigidos por, hay que ver las gestiones que hacen, por ejemplo, las monjas en los centros católicos. Donde se sabe que con las monjas no se juega, que ahí usted no puede estar faltando tanto. Usted tiene que tener justificación para dejar de ir a la escuela y que usted tiene que hacer un trabajo, que hay que presentar una planificación. Entonces, cuando tú estás en un centro así, tú sabes que se te exige, tú das más de ti. Entonces, ¿por qué razón tú tienes que tener en un centro ese mismo docente que trabaja y se mata en un centro que está gestionado por un religioso que no coge esa, como decimos normalmente en el patio de la casa? Entonces, ahí tú rindes, ahí tú planificas, ahí tú llegas a tiempo, ahí tú te cuidas tu aspecto personal, ahí tú realmente eres un docente. Y luego ese mismo docente en una tanda de educación pública ya entonces se relaja. ¿Por qué? Porque no tiene una vinculación con su trabajo, porque ese docente no está comprometido, está ahí porque le están exigiendo, pero no es un docente que ha entendido y ha interiorizado su trabajo como docente. Entonces, con esto que tú señalas, sí entran otros elementos. Y otro elemento que tiene que ver con ese perfil profesional, el sentirse comprometido, el sentir que sí es parte de tu responsabilidad. Cuando hace mención de los centros públicos, te iba a señalar esto, y pasa con los centros católicos, pero igual con los centros privados que no son católicos. Ese docente que está en el centro privado luego sale al público y tú ves como a ver, en ocasiones, ves otro comportamiento. ¿Ven? Entonces, ¿por qué sí pasar esto aquí y allá no? Entonces, son muchos elementos, pero está la persona, pero está el mismo sistema, está cuál es el seguimiento, está la gestión del centro, claro está, pero están también los factores externos. ¿Qué pasa si no asisto a mi centro educativo por un día, 2 días, 3 días? Hay gente que se traslada solo en educación, se trasladan de centro solo. Entonces, por eso hay que tener un gerente que sepa lo que hace,
Por eso no todo el mundo tiene la capacidad para ser director del centro. Por eso los procesos de elección de autoridad del centro, del que dirige, del equipo gestor del centro, tiene que hacerse con cuidado y que ese equipo directivo entienda que tiene en sus manos que gestionar la educación de 500, 700, 1000 estudiantes y que en sus manos está entonces hacer que ese profesor que aún no ha entendido lo haga porque lo tiene que hacer. Porque si usted, de la misma forma que usted va a una empresa privada y usted se obliga a hacer un buen trabajo, sea en el área que sea educativa, sea porque usted es ingeniero, sea porque usted es abogado, y usted sabe que su horario es a las 7 de la mañana y usted llegue en punto o 5 minutos antes. Asimismo, es la responsabilidad que tiene usted que tener con educación. Es más, mucho más de ahí. Porque Debería ser más. Son los que más necesitan y es donde más debe usted está dar. trabajando usted trabaja con lo más preciado. Así que esto tenemos que seguir recalcándolo, porque esto es vital y vamos a cambiar el país y lo vamos a cambiar es con educación. Es con educación. Nicaulis, vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerda que hoy vamos a continuar un poco más y vamos a estar pidiendo por la salud de la pastora Rosy, de la pastora que continúa, que normalmente continúa en este espacio, pero que hoy ella está en un procedimiento médico. Vamos a estar pidiendo por ella, pero mientras tanto vamos a nosotros a continuar y aprovechar que ella habla de educación en otro ámbito. Nosotros vamos a continuar hablando de educación, de lo que normalmente hacemos, con otros temas mucho más interesantes que ustedes no pueden perderse. Así que no se vayan, por favor.